Hola, ¿qué tal a todos? Les envío un cordial saludo y quiero presentarles a todos ustedes una reflexión acerca de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, del conjunto de símbolos que ella representa y que nos transmiten un mensaje a nosotros los católicos de esta época, así como también lo transmitió a los indígenas del siglo XVI. Ella en este momento representa un lugar muy importante en nuestros corazones y en nuestra vida de fe. Estamos en las fiestas decembrinas y hay muchísimas expresiones de devoción y de religiosidad popular mediante los cuales no solo demostramos nuestra identidad, sino también manifestamos nuestra fe. Pero antes de pasar al análisis de esta maravillosa imagen y del conjunto de símbolos que traen un mensaje para nosotros los católicos de esta época, hay que contextualizar el momento en el que ella aparece en el Cerro del Tepeyac. Recordemos que hay algunas fechas, algunos eventos históricos muy importantes, los cuales no vamos a poder profundizar en este video, pero que sí es importante que los comprendamos. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón pisa territorio americano. Él había creído que llegó a la India en esa expedición de navegación, tratando de encontrar una ruta marítima que conectara a España con la India para establecer el comercio. Sin embargo, no fue así. Por eso a los nativos de este nuevo continente nos llamaron indios, porque había creído haber llegado a la India. Fue Américo Vespucio quien tiempo después descubrió que el territorio que Colón había pisado no era la India, sino que era un nuevo continente. Por eso nuestro continente se llama América, en honor a ese navegante, cartógrafo y expedicionista llamado Américo Vespucio. Después de este gran acontecimiento, llegaron muchas otras expediciones de España a estas nuevas tierras. Se fueron explorando las islas del Caribe, posteriormente se llega a la península de Yucatán y hay algunos, por ejemplo, Juan de Grijalva, que establece una base en lo que hoy es Cuba. A partir de ahí se inician otra serie de expediciones para explorar los nuevos territorios. Fue en 1521 cuando Hernán Cortés, con una comitiva de soldados españoles, inicia un recorrido desde la península de Yucatán hacia el centro del imperio que en ese entonces predominaba en esa región. Esa región que hoy es México no existía como tal. Más bien podemos hablar de Mesoamérica. Mesoamérica es un área geográfica y cultural en el que predominaron y se desarrollaron diversas culturas prehispánicas, muchas de ellas muy esplendorosas y grandes civilizaciones. Por ejemplo, los mayas que habitaron en la península de Yucatán y, por supuesto, los mexicas que habitaron en el valle del Anáhuac, lo que hoy es la Ciudad de México, que por cierto era un lago en su gran parte, en su gran mayoría. Recordemos también que en el Valle del Anáhuac había diferentes pueblos, los llamados pueblos nahuatlacas. Según los amoxtlis, que los tlacuilos, quienes escribían la historia de estos pueblos en papel amate o en la piel de venado, iban relatando a través de imágenes. Escuchemos esto que es muy importante, con imágenes pictográficas. Los tlacuilos eran los escribanos, los que iban registrando la historia de su pueblo en estos pergaminos de papel amate, que es hecho y todavía los indígenas lo elaboran, el papel amate de la corteza de árbol, o bien en piel de venado o de otros animales, ahí iban relatando a través de imágenes su propia historia. Estamos hablando más o menos en el año de 1521, cuando los españoles llegan a Tenochtitlan, después de un largo recorrido que emprendieron desde primero la península de Yucatán, pero particularmente desde el puerto de Veracruz, donde forman el primer ayuntamiento, donde establecen el primer ayuntamiento, el de la Veracruz. A partir de ahí, los españoles se dan cuenta, y bueno, ya desde antes, por la presencia de la famosa Malinche o la Malintzin, que les estaba proporcionando información sobre la situación política y social de ese momento, los españoles sabían que la mayor parte del territorio que ellos venían explorando estaba bajo el dominio de un gran tlatoani, de un gran gobernante que en ese momento se llamaba Moctezuma Xocoyotzin.
cuya sede de su gobierno estaba en Tenochtitlan, lo que hoy es el centro de la Ciudad de México, ahí donde está nuestro zócalo capitalino, ahí estaba la gran sede del emperador mexica, Moctezuma Xocoyotzin. Los españoles trataron de llegar a ese lugar, trataron de conocer a ese gobernante, no tanto movido por el interés o por el deseo de conocer y de explorar nuevas tierras, sino más bien porque poco a poco se iban dando cuenta que en este territorio había muchas riquezas, principalmente metales preciosos como el oro. Cabe mencionar que los aztecas en un principio creyeron que los españoles eran enviados de los dioses y les abrieron las puertas y los recibieron. Incluso el mismo Moctezuma recibió en el palacio de Axayaca, su padre, como huéspedes distinguidos a Hernán Cortés y su comitiva. Sin embargo, las cosas no se dieron de una manera tan diplomática, pues poco a poco empezó a haber controversia. Recordemos la mentalidad de los españoles que era cristiana, monoteísta, creer en un solo Dios. Cristo tenía que ser evangelizado y tenía que ser conocido, perdón. Todos tenían que ser evangelizados para conocer a Cristo y para poder rendirle culto a un único Dios. Sin embargo, los mexicas tenían una diversidad de deidades, tenían una diversidad de expresiones religiosas que era incompatible con la mentalidad española. Esto es muy importante que lo comprendamos porque se trata de dos culturas distintas. No se trata de una cultura que viene a invadir, querer cambiar la mentalidad de otros, sino más bien que ellos traían una cosmovisión religiosa que era totalmente distinta y que chocaba con la cosmovisión religiosa de los pueblos originarios. Incluso cabe mencionar, por ejemplo, hay un diálogo muy importante que ojalá y algún día lo puedan leer, se llama un texto que se llama El Coloquio de los Doce, en el que los frailes franciscanos, los misioneros, los primeros evangelizadores, que por cierto llegaron en el año de 1524, establecieron un diálogo con los sacerdotes de los antiguos mexicas y cada quien defiende su propia cosmovisión y expresa sus ideas religiosas. Después de la conquista militar y de la caída de Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés y de sus aliados, que fueron los enemigos del imperio mexica, viene una segunda conquista, es la conquista espiritual. Los evangelizadores traían esa gran misión de dar a conocer a Cristo a todos los habitantes de estas regiones, hasta en las más lejanas montañas, hasta en los más lejanos pueblos, era necesario que conocieran a Cristo y que se bautizaran. Así fue la gran misión de los misioneros evangelizadores, los franciscanos, los agustinos, los dominicos y posteriormente los jesuitas, que fueron órdenes religiosas que se empeñaron en esa gran tarea evangelizadora. 10 años después, en 1531, ocurre el acontecimiento guadalupano. Imaginen ustedes lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia de ese entonces, aunque ya teníamos algunas diócesis establecidas y ya había un clero establecido, la actividad misionera estaba en su máximo esplendor. Era necesario que los misioneros llegaran hasta los últimos rincones de la tierra, pero los nativos indígenas no aceptaban la religión inmediatamente, oponían resistencia. Por eso incluso en muchas iglesias de la actualidad se han encontrado debajo de los altares los ídolos de los antiguos o atrás de los cristos, incluso del mismo material o de las imágenes religiosas, debajo de ellas sepultadas donde construían los templos, ahí estaban enterrados los ídolos. Muchos indígenas huyeron a las montañas para no ser catequizados o para no ser bautizados, pero también la ardua tarea misionera rindió muchos frutos y hubo también muchas poblaciones que se convirtieron, se establecieron misiones, se establecieron templos, conventos y poco a poco la fe se iba consolidando. En este contexto, en el Cerro del Tepeyac, en el año de 1531, se dan las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Hay que mencionar la importancia de ese cerro, el Tepeyac. No es un cerro cualquiera. En el Tepeyac estaba un adoratorio que tenían los mexicas a la madre de los dioses,
Tonantzin, Coatlicue, nuestra madrecita. Tanta era la importancia de ese cerro y de ese santuario que existía una calzada directa desde Tenochtitlan hacia el Tepeyacac, que incluso hoy la conocemos como Calzada de los Misterios, Calzada de Guadalupe. Conectaba directamente al centro político y económico de los mexicas con uno de los centros religiosos más importantes de la época, un lugar de peregrinación. ¿Quién era Tonantzin? ¿Quién era Coatlicue? Era la madre de los dioses, la madre de Huitzilopochtli, la diosa madre. Y ahí los mexicas iban a rendir culto en ese cerro llamado Tepeyaca. Recordemos también que Juan Diego Cuautla Tuatzin era un indígena nato, nativo, un indígena que había conocido toda la cosmovisión de sus antepasados y que había sido evangelizado. Por tanto, no es casualidad que la Virgen de Guadalupe se haya aparecido en el Tepeyaca. Se trata más bien de una nueva visión en la historia, en la evangelización, en la cosmovisión, porque ella se presenta incluso en el Nican Mopohua, que es el documento más valioso que nos relata las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ella se presenta no como la Madre de Jesucristo, no como la Inmaculada Concepción, no como la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Se presenta como Ineli Teotl, Teoyocoyani, Inipalnemowani, Intloquenahuaqui, Ininatzin, Ineli Teotl. Es decir, yo soy la Madre del verdadero Dios por quien se vive, el Señor del cerca y del junto, el Señor de nuestros corazones, el Señor dador de la vida. Nunca mencionó en el Nican Mopohua que ella era la mamá de Jesucristo, el Redentor, el Salvador, el Hijo de Dios. No lo mencionó. Mencionó los títulos de Dios como lo conocían los indígenas. El Señor del cerca y del junto, Etlóquenahuaque, el Señor de nuestros corazones, Inteoyocoyani, Ineliteot, Inilicagua, Intlactipaque, el verdadero Dios del cielo y de la tierra. Así lo menciona, así lo pueden leer ustedes en el Nican Mopohua, un lenguaje conocido para un indígena como Juan Diego. Ahora sí, una vez que hemos contextualizado esto y que les he platicado un poco acerca del lugar en el que se aparece la Virgen de Guadalupe, vamos a hacer una remembranza de la iconografía, de todo este conjunto de símbolos que la Virgen de Guadalupe representó para esa época y el mensaje que nos puede traer. Para ello, yo quiero mencionar que los pueblos indígenas estaban muy acostumbrados a leer símbolos. Hace un momento yo les decía que los tlacuilos, o sea, los que escriben la historia del pueblo, son sabios, son tlamatínime, que van registrando los acontecimientos más importantes de su historia a través de imágenes, a través de esa escritura iconográfica. Ustedes pueden ir actualmente a los museos de antropología de historia o a cualquier otro museo y van a descubrir estos códices, así se les llama actualmente, aunque no eran propiamente códices, en su nombre original en náhuatl se les llama amochtlis. Son dibujos donde ellos iban plasmando sus rutas, su historia, los acontecimientos más importantes de sus vidas. Por tanto, el indígena no lee letras, el indígena lee símbolos. Esto es muy importante, porque no lee textos, lee imágenes. Si ustedes ven un códice de esa época, una mochtli de esa época, no vamos a comprender nada, porque nosotros no estamos acostumbrados a leer imágenes. Nosotros estamos acostumbrados a leer texto, a leer letras, no imágenes, pero ellos no leían así. Por eso, cuando ellos ven una imagen como la Virgen de Guadalupe, no están buscando el texto para ver qué dice, no están buscando la Sagrada Escritura para tratar de interpretar quién es ella. Simplemente están observando el conjunto de símbolos que trae esta imagen para asimilarlo en su propia vida de fe y en su propia cosmovisión. Ahora bien, si ustedes han comprendido esta parte,
podrán entender que cuando el indígena ve esta imagen, está llenándose de contenido religioso en su vida personal y en su vida comunitaria. Vamos a tratar de comprender el conjunto de imágenes que esta imagen, valga la redundancia, de Nuestra Señora de Guadalupe tiene. Para ello, no podemos perder de vista que hay una deidad entre los mexicas que se llama Coatlicue. Y Coatlicue tiene una serie de signos, una serie de atavíos, una serie de simbolismos que de alguna manera, de manera muy remota, se encuentran presentes en la imagen de Guadalupe. En primer lugar, como nosotros observamos, el rostro y la piel de Nuestra Señora es morena, es producto del mestizaje. No es piel blanca como la de los españoles, sino es producto de la fusión de estas dos culturas, los españoles y los nativos indígenas. Por eso decimos la morenita, no como los mexicanos, muchos mexicanos, no todos los mexicanos, pero muchos mexicanos somos morenitos. Y el color de nuestra piel define también nuestra identidad. Ella es la morenita. Ella es el producto de la fusión de estas dos culturas, los españoles, los blancos españoles y los indígenas. El mestizaje, el producto de esa fusión, se encuentran también en esta imagen. Ahora bien, vemos, a diferencia de las imágenes españolas donde la Virgen traía cargando a su hijo Jesús, en este caso la Virgen de Guadalupe no trae cargando al niño Jesús. ¿Saben por qué? Por una sencilla razón. Esta mujer está embarazada y hay un signo que representa a las mujeres embarazadas, el cinto negro. Lo podemos observar aquí. Aquí está el cinto negro que representa que ella está embarazada. Incluso si nosotros le prestamos más atención a la figura, podemos percibir de manera tenue el abultamiento del vientre, muy tenue. Pero lo más importante no es que se le vea el abultamiento del vientre, sino que identifiquemos uno de los signos más importantes de esta imagen, el Nahui Olin. ¿Qué es el Nahui Olin? La flor de 4 pétalos. Está aquí, flor de 4 pétalos. Esa flor de 4 pétalos representa nada más y nada menos que al verdadero Dios por quien se vive. En náhuatl, Inneli Teot Dios, Intloquenahuac, Inipalnemohuan, Inilicaua Intlactipaque. El verdadero Dios por quien se vive está representado aquí en esta flor de 4 pétalos. Incluso este mismo símbolo aparece en muchas de las pirámides y construcciones y muchos de los códices que actualmente se conservan de la época prehispánica. Es decir, no es un ícono cualquiera, es la representación del verdadero Dios, que incluso el rey poeta Nezahualcóyotl lo tenía bien presente en sus poemas y también lo tenía bien plasmado en sus centros ceremoniales. Por tanto, ella está embarazada ¿de quién? Del verdadero Dios por quien se vive. Ahora bien, con esta información nosotros podemos descubrir que ella es la madre del verdadero Dios. Pero además, este Dios es el sol que nace de lo alto, es el sol que ilumina las tinieblas. Por eso, esta imagen está rodeada por los rayos del sol, porque de ese vientre nace el sol que ilumina las oscuridades. Incluso en la imagen original que ustedes pueden visualizar en las reproducciones originales de la Virgen de Guadalupe, a medida que estamos cerca del vientre, los rayos del sol son más densos. A medida que van hacia la cabeza, se hacen más tenues. ¿Por qué? Porque el sol está en el centro, el sol está en el vientre. Por eso aquí irradian más los rayos del sol. Ustedes pueden observarlos en una imagen que sea representación fiel del original. Ahora bien, cabe mencionar que los colores que tiene
la Virgen de Guadalupe, son el azul turquesa y esta especie de rojo que más bien no es un rojo como tal, sino una especie de color que se utilizaba mucho en los códices. Estos colores eran naturales, los indígenas los obtenían de la cochinilla y los ocupaban para escribir sus propios íconos, sus representaciones en los amochtlis. Aquí lo que podemos ver es que si nosotros leemos de una sola mirada esta imagen, un indígena diría, es un amochtli, es un códice. Tiene los mismos colores que los tlacuilos utilizan, el azul turquesa y los otros colores, pero además aquí en la túnica que tiene la Virgen, vamos a descubrir que tiene una serie de imágenes que aluden a flores, ¿sí? Hojas de flores, flores, pétalos, incluso botones que van a nacer para dar lugar a una flor. Recordemos la importancia que tiene la flor entre los indígenas. El Xochitl es símbolo de la verdad. In Xochitl incuicat, la flor y el canto son las representaciones de la verdad, y la verdad viene de Dios. Por tanto, la túnica que tiene Nuestra Señora está impresa de estas imágenes de flores que representan la verdad. Bueno, vamos a subir un poco. Aquí también nos vamos a dar cuenta de un dato muy interesante, porque observemos la cabeza, el peinado de la Virgen y además el collar que trae. Estos datos son muy interesantes, porque el collar que trae lo usaban las doncellas en el pueblo mexica, las mujeres solteras, las que no estaban casadas. Entonces, esta mujer que está embarazada también es soltera, es madre virgen, pero si nosotros observamos el peinado, pues está peinado como una señora también. ¿Sí? No podemos ver el tipo de peinado que tiene hacia atrás, pero sí vemos esta apertura, pues, que parte su cabello hacia la mitad. Si nosotros tuviéramos una imagen de Coatlicue en este momento, veríamos que incluso la misma Coatlicue tiene esta representación en dos partes de la cabeza, con un conjunto de símbolos que en este momento, pues no vale la pena traer a colación, pero solo como una referencia. Esta mujer es una señora, pero es una señora soltera y además está embarazada. Pareciera contradictorio, pero también es parte de la comprensión que el indígena tenía de su diosa madre y también que los cristianos tenemos de la mujer virgen que concibe por obra del Espíritu Santo y da a luz un hijo. Qué interesante. Vamos a ver otros elementos también interesantes. Por ejemplo, la postura de la Virgen de Guadalupe. Está un poco inclinada, tiene las manos en actitud de oración. Está orando, está inclinada, el rostro está serio, está en posición de oración. Pero además, aquí vemos un pliegue en la túnica. Este pliegue es como si ella estuviera moviendo su pierna izquierda. Pues bien, para los indígenas era muy importante la danza. La oración se realizaba danzando. Todavía hoy en día en los pueblos indígenas se entra a la iglesia danzando, se danza dentro del templo, porque al danzarte, al moverte, ofreces tu oración a Dios. Ella es una mujer que está en actitud de oración y al mismo tiempo que está danzando, está orando a través del canto y de la oración. Hay muchos otros elementos, por ejemplo, el manto que tiene las estrellas, ¿no? Que según algunos estudiosos iconográficos del Ayate dicen que en ella está plasmada el firmamento de diciembre de esa época. Si nosotros extendiéramos el manto, podríamos ver que está reflejado el cielo en este manto. El color azul turquesa que representa el cielo. Podemos decir que esta mujer es reina del cielo, representado en su manto, y de la tierra, representado en este color que tiene flores. Reina del cielo y de la tierra, madre del verdadero Dios por quien se vive, el Señor de nuestros corazones, el Señor
del cerca y del junto. Podemos hacer también una interpretación sobre la media luna negra. Recordemos nosotros que en las imágenes de la Inmaculada Concepción, María está pisando también una luna o bien está pisando a una serpiente. Esto hace alusión al protoevangelio que llaman los teólogos del Génesis, donde se dice que de su descendencia nacerá quien pise la cabeza de la serpiente, y ella misma está pisando la cabeza de la serpiente, está dominando al mal, está dominando al pecado. También tenemos en la parte inferior a un personaje que nosotros decimos que es un angelito, también con el tipo de piel que nosotros conocemos. Su rostro y sus facciones parecen ser de un indígena y tiene alas de 3 colores. No son los colores de la bandera. La bandera en ese momento no existía, ni siquiera noción de la bandera. La primera bandera surge en 1824, cuando se forma el ejército trigarante y se establecen los 3 colores que hoy en día tenemos de la bandera, el verde, el blanco y el rojo. Entonces no tiene sentido que las alas de este ángel o de este personaje sean los colores de una bandera, porque esa bandera no existía, ni siquiera se había concebido. Más bien, son los colores de aves preciosas, el quetzal, la garza y la guacamaya, que son aves muy preciosas, muy importantes en ese momento y que también representan a la divinidad. Recordemos que para los indígenas la divinidad se manifestaba en animales, en fenómenos de la naturaleza y en muchas otras manifestaciones. Pues bien, aquí tenemos una de esas manifestaciones. ¿Qué les parece? Es muy interesante comprender el sentido iconográfico de Nuestra Señora. De tal manera que cuando el indígena veía la imagen, que además está impregnada, impresa en un ayate de Ixtle, ¿sí? Justamente el ayate por su, aunque era una prenda para cubrirse del frío que usaba Juan Diego, etcétera, por su composición, por su textura y por lo que representa, es una prenda que no solo es de vestir, sino que es una prenda en la que se manifiesta la presencia de Dios a través de la naturaleza. Todo este conjunto de símbolos, el indígena lo podía comprender tan solo mirando la imagen. No necesitaba un texto escrito, no necesitaba un tratado teológico, solo necesitaba contemplar la imagen y descubrir en ella el contenido y la riqueza, el mensaje que trae a sus vidas. Ahora bien, junto con esta imagen tan importante, tenemos el Nican Mopowa, que es el documento que relata las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Si nosotros lo leemos con atención, podemos descubrir el inmenso significado que trae tanto en el lenguaje como en las expresiones, como en el mismo hecho de que ella se haya parecido a un indígena y no al arzobispo de ese momento, no a un clérigo, no a un fraile, sino a un indígena, y además que se haya comunicado con él en náhuatl y que el mismo texto esté escrito en náhuatl. Eso es muy interesante. Pues con todo esto, estimados agentes de pastoral, yo quiero compartirles un poco de lo que la imagen de la Virgen de Guadalupe representa en nuestra vida de fe y en nuestra interpretación de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. A partir de 1531 hay relatos históricos que la evangelización fue prosperando y que cada vez hubo muchos más bautizos y mucho más prosperidad en el proceso de evangelización. Además, el Tepeyac se convirtió nuevamente en un centro de peregrinación al que visitaban de diferentes pueblos de la región y también de las provincias, como hoy en día. La Basílica de Guadalupe es uno de los santuarios más importantes del planeta, a donde van miles, millones de peregrinos a contemplar esta imagen tan venerada por los mexicanos y por muchos otros países. Ella es la Reina de México. Ella es la Madre del verdadero Dios por quien se vive. Que ella nos conceda su bendición y nos conceda la comprensión del mensaje que trae a quien ella trae en su seno. Muchísimas gracias y que tengan excelentes fiestas decembrinas.
Muy buenas tardes.